la palabra ahora la diputada Gabriela Lena. Gracias, señor presidente. Nos encontramos ahora frente a una vital decisión, que es si elegimos un Estado que se sigue alejando de una responsabilidad en materia educativa y cultural y financiando planes de hambre, o si apostamos verdaderamente a la educación y a la cultura como un instrumento de inclusión y de superación del hombre. Y a pesar de todo lo que se dijo, esta no es una decisión tributaria, tampoco es una decisión fiscal. Esto es una decisión de cómo la Argentina reconduce su senda hacia el progreso, de cómo hacemos de esta Argentina una Argentina de crecimiento y de igualdad. Creo que nadie en esta Cámara piensa que de vaciar las instituciones y sobre todo a las bibliotecas populares, que es una institución de hace más de 300 años en nuestro país. En mi provincia, en Entre Ríos, existen más de 70 y son todas mantenidas, dirigidas por sus asociados, más allá de la colaboración y del dinero que reciben del CONAVIF o del Estado provincial. Pero sabemos que la desaparición de los fondos destinados a las bibliotecas, sobre todo va a ser que el 70% de las bibliotecas populares de las provincias desaparezcan o sean insostenibles. Reflexionemos también sobre esta crisis. Reflexionemos sobre la crisis que tiene nuestro país. Reflexionemos más allá de aquellos riesgos económicos y financieros, de la desocupación galopante y de la pobreza, el rol que cumple cada una de las bibliotecas populares. Cerrarlas es la posibilidad de que un montón de gurises queden mucho más fuera del sistema educativo de lo que hoy quedaron en nuestro país. Quien no conoce realmente el interior y la pobreza podría decir que las bibliotecas no pueden servir. En muchos lugares es la única herramienta que tienen de conectividad. En muchos lugares también se han reciclado hasta en maneras de dar de comer a los chicos más humildes. Recortar fondos a las bibliotecas es como arrancar una de las páginas del libro, es no darle a nuestros gurises la posibilidad de que se fascinen alguna vez o por primera vez con Julio Verne, con El Señor de los Anillos o, por qué no, con la poesía. Y junto con las bibliotecas también desfinanciamos el cine, la música, el teatro. Y que poco se ha estudiado de esto porque realmente las grandes civilizaciones como Grecia, Roma, han tenido como pilares de la cultura a la música, al teatro, a la escritura. ¿Quién puede descreer que el cine de producción nacional no tiene una necesidad o no consolida la cultura argentina? Y que además es una industria que da trabajo a miles y miles de argentinos que exportan muchas veces sus talentos a todo el mundo. Ahora bien, ¿de qué proyecto estamos hablando? No hablamos de un proyecto o de un programa cultural. No hablamos de cómo van a ser aplicados esos recursos o proyectos para fomentar algunas actividades culturales o cómo agregar mayor porcentaje a las bibliotecas populares. No estamos hablando de esto. De lo que estamos hablando es de prorrogar por 50 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2072,
una asignación específica que vence el 31 de diciembre de este año. Estamos hablando de prorrogar un impuesto que todavía no venció, que vence en 3 años, el impuesto, un gravamen a los juegos de sorteos y concursos deportivos, también hasta el 31 de diciembre de 2072. Son 50 años. Y este no es el argumento de Finlandia. Estamos en un país con una imprevisibilidad económica. No sabemos qué va a pasar ni siquiera dentro de 2 meses. No sabemos qué va a pasar o cómo va a mutar nuestra tecnología. No sabemos qué va a pasar con nuestra cultura, no sabemos qué va a pasar con nuestro teatro, no sabemos cómo va a ir cambiando, cómo va a ir mutando la cultura en nuestro país y en el mundo. Son 50 años. No sabemos cómo van a ser los medios de pago, no sabemos qué moneda vamos a tener, cómo van a ser los gustos de la población. Señor presidente, siempre tenemos la posibilidad de enmendar errores, pero prorrogar impuestos y excepciones por 50 años más en un país con tanta imprevisibilidad económica y en un mundo tan cambiante no es la solución de fondo al problema. Y acá no podemos hablar solamente para la tribuna, no podemos partidizar la cultura. La cultura no tiene partidos políticos. La cultura no se la puede utilizar como pantalla de despilfarro. No podemos, en honor del famoso relato, no hacerse cargo de que no estamos avanzando. Pongamos en esto un manto de claridad, pongamos un manto de transparencia también en los números. Este impuesto no venció. Tenemos la responsabilidad moral de trabajar por nuestra cultura, pero en serio. Estamos próximos a la presentación del presupuesto nacional. Debemos reorganizar las partidas de cultura para hacer realmente que las partidas del presupuesto sean partidas a favor de la cultura. No podemos mentirles a nuestros bibliotecarios. No podemos mentirles a nuestros actores, no podemos mentirles a nuestros escritores, no podemos mentirles a nuestros músicos. Pateando un impuesto por 50 años, lo que debemos hacer es buscar una verdadera solución. Miren, la cultura es el espejo de la sociedad. Es una carta de presentación ante el mundo. Se quedan sin trabajo. Tenemos la obligación de generar políticas culturales capaces de financiarlas sin depender de un impuesto ni inventar nada. Seamos un país en serio, apoyando nuestra cultura, no enmendando un error, convirtiendo en otro error mayor. Para que quede claro, vaya terminando. Estamos de acuerdo con proteger la cultura. Estamos de acuerdo con prorrogar de manera transitoria este impuesto hasta que se tenga una solución definitiva, pero no por 50 años. Estamos de acuerdo en que el destino específico que debe tener este impuesto debe ser a favor de clarificar dónde va cada uno de esos fondos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.